Bien, a los alumnos de COM 450, 4R, 5R, 6R, vamos a seguir con la unidad 3 y con el punto 3.3, que son controles del comercio internacional. Ya hablamos de lo que era el control de cambios, ya hablamos de lo que eran aranceles y se dio un trabajo que sería la parte 3 del práctico, y ahora vamos a entrar al punto 3.3, que son las barreras cuantitativas y las barreras cualitativas. Cuando hablamos de las barreras cuantitativas, estas barreras cuantitativas son restricciones que se imponen o limitantes cuantitativas que consisten en aplicar volúmenes de mercadería que estarían autorizadas a importarse o exportarse. La modalidad o la herramienta de esta barrera cuantitativa es lo que viene a llamarse la cuota de importación o de exportación, que es una cuota que se aplica en términos cuantitativos y que restringe a los exportadores o a los importadores qué cantidad de mercadería en volúmenes pueden exportarse o qué cantidad de mercadería pueden importarse. Esta barrera cuantitativa, para dar un ejemplo, es lo que de alguna manera ha aplicado o aplica el gobierno actual a los ingenios azucareros, en el sentido de decir, de toda su producción azucarera, ustedes solamente tienen una cuota X en volúmenes que pueden exportar. Entonces hay una barrera cuantitativa en este momento en el caso del azúcar. Ya lo ha habido para el caso del aceite, que también no sé si continúa. Entonces eso sería barreras cuantitativas, que son controles para lo que se va a exportar. Es un poco un contrasentido, ¿no? Porque en el tema de las exportaciones, siempre las exportaciones deberían más bien tener un incentivo a exportar, a vender más al mercado internacional. Sin embargo, en este caso, como una manera de consolidar y proteger el mercado interno, es que el gobierno le dice a los exportadores agroindustriales de azúcar: ustedes primero abastezcan el mercado interno y luego exporten. Es una medida que tiene sus repercusiones, tiene sus polémicas, pero a mí, en mi criterio, me parece que debería liberarse la exportación de todo lo que sea, porque es necesario que nos entren divisas al país para mantener una estabilidad monetaria. Indudablemente que en Bolivia en general, la producción agroalimentaria, llámese azúcar, carne, arroz, productos hortícolas, productos de oleaginosa como el aceite de soya, el aceite de girasol, toda esa producción de alimentos, Bolivia está cubierta en su demanda nacional con el 30-35%. O sea que no hay mayores peligros que afecten a esa soberanía alimentaria que nosotros tenemos. En el caso de la importación, también habría restricciones de importar. Si a veces nuestros mercados internos están muy copados con una sobreoferta de productos, como se dio en una oportunidad en el caso del aceite comestible, entonces se limita a quienes importan aceite comestible extranjero, de Argentina, de Brasil o de otras partes. Entonces esta barrera cuantitativa es un control del comercio internacional que se aplica en situaciones coyunturales, que se las aplica de manera temporal, porque dependiendo cómo se encuentre la coyuntura económica, es aplicable, siempre y cuando las condiciones del mercado así lo determinen. Luego tenemos las barreras cualitativas. Como verán, como su nombre lo indica, hay una diferencia. La una es cuantitativa porque fija volúmenes, fija cantidades que se pueden importar, exportar. La otra, la barrera cualitativa, son restricciones
basadas en imponer excesivos y rigurosos requisitos burocráticos con la finalidad de obstaculizar o dificultar el ingreso de mercaderías. La modalidad más conocida en la barrera cualitativa es lo que se llama protección administrativa o medidas pararancelarias. Por ejemplo, se aplica mucho en la importación. Si nosotros queremos proteger el mercado de la carne o de cualquier otro producto, el gobierno no restringe la importación. No dice está prohibido la importación. Dice sí, hay una restricción cualitativa para la carne, para el azúcar. Es decir, cualitativa quiere decir que es imponer requisitos burocráticos. Es un poco la medida invisible, ¿no? Que dice, no está prohibido importar tal producto, pero siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Y esos requisitos muchas veces son excesivamente rigurosos. Presentación de certificados, presentación de licencia, presentación de la factura, presentación de N documentos, probablemente cobren una pequeña tasa para importar. Entonces, esta barrera cuantitativa está aplicada a restringir principalmente importaciones. Y el objeto es imponer requisitos para ir restringiendo, para ir desalentando al importador a que pueda importar ese producto. No sé si es el caso, pero por ejemplo, el tema de las vacunas actualmente, dice el gobierno, sí pueden traer las gobernaciones. Está bien, pueden traer, siempre y cuando cumplan el decreto o las normativas que hay para la importación de medicamentos, que en el caso de las vacunas o de otros medicamentos especiales. Y ese trámite es un trámite hoy por hoy riguroso, complejo, porque tiene que pasar por una entidad del gobierno que supervisa la importación y la exportación de medicamentos o de productos medicinales como es AGEMET. Entonces, ¿está bien? ¿Quieren traer los privados? Traigan, pero se van a topar con una serie de requisitos que coloca la AGEMET, que es una entidad del gobierno que fiscaliza y supervisa la importación de medicamentos, que son rigurosísimos, requisitos rigurosísimos para que cualquier importador privado o cualquier otra entidad privada pueda traer medicamentos. Entonces, son herramientas que se pueden usar en el comercio internacional y lógicamente son herramientas que se usan para ir controlando, equilibrando el comercio internacional en sus diferentes aspectos, ¿no? Los aranceles, vuelvo a repetir, mucho más flexibles, más versátiles, son los más utilizados. Puedo aumentar y disminuir el arancel en función de la coyuntura económica por el que estoy pasando. Es el más utilizado. La otra, un arancel, es casi de tipo permanente. Es una herramienta del control del comercio internacional más permanente, porque todos los países manejan aranceles. La barrera cuantitativa también se la utiliza, pero es más de tipo temporal, ¿no? Y la otra, la barrera cualitativa, también se la utiliza y es más de tipo restrictivo, probablemente temporal y focalizado a un determinado producto. Entonces, el comercio internacional, en resumen, si bien se busca incentivarlo para que haya libre circulación de las mercaderías, también tiene muchas veces este tipo de herramientas para ir controlando el comercio internacional. Con el control de cambio, con los aranceles, con las barreras cuantitativas y con las barreras cualitativas. Bien, con esto hemos concluido la unidad 3 y el próximo Zoom que vamos a tener se les va a avisar para ir cubriendo y absolviendo todas las dudas que tengan sobre la unidad 3
y lo que quieran ustedes preguntar. Se les va a informar en el transcurso de hoy para que nos podamos reunir en un Zoom y vamos avanzando luego el Zoom ya con otras situaciones, con otras unidades y también ir definiendo la presentación del práctico. Es muy importante que vaya avanzando el práctico porque pronto se dará la fecha de presentación del mismo. Con esto entonces hemos concluido la unidad 3 y pronto se les va a dar la fecha, la hora y día del próximo Zoom a encarar. Gracias.